Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva teleclínica. El tema de esta oportunidad es muy relevante, a pesar de que no pareciera médico, pero es muy relevante. Estamos muy agradecidos con todo el equipo de SOS Telemedicina, de Proyecto ECO de la Universidad Central de Venezuela, por ayudarnos a tener nuevamente esos espacios digitales, apoyarnos en toda la logística y todos los elementos que permite que esto sea posible. Y bueno, esta es nuestra novena teleclínica, lo que parecía algo difícil, bueno, con ayuda de telemedicina, ya estamos en la novena, y el tema es infodemia, inclusive la pseudociencia, más peligroso que COVID-19. La idea es que tenemos un grupo de especialistas de lujo, tenemos invitado al doctor Enrique Blanco, el médico pediatra infectólogo. Muy buenos días, bienvenidos a mi casa. Gracias a la Facultad de Medicina y al Proyecto ECO por prestarnos su plataforma a la Sociedad de Infectología para numerosas reuniones y a la Sociedad Venezolana de Infectología. Vamos a tratar de informar hoy cómo manejar las informaciones que muchas veces son contradictorias y dan angustia. Vamos a comenzar. Compartir. Lo llamamos alternativa a la medicina, la parte que voy a exponer, y me gusta más este nombre que medicina alternativa porque este último pareciera decir que son dos medicinas y eso en realidad no es así. Existe un nuevo paradigma que ha influido en todo lo que es salud y en prácticamente toda la manera de vivir, y ese es que lo natural es bueno. Todo lo natural, hacer ejercicio, comidas naturales, medicinas naturales, eso es bueno. Y eso como contrapartida tiene el lado de que implícito tiene que lo artificial es malo. Y lamentablemente la medicina y los procedimientos que hacemos, la mayoría de las veces no son naturales y por lo tanto puede existir el pensamiento, y existe, de que es malo. Todos sabemos que a las personas le dicen, dale esto, que es simple, que es sencillo y tiene que ser bueno. En cambio, ¿cómo te vas a tomar ese químico? Eso te está haciendo daño. Entonces tenemos que luchar, y la anticiencia que ahorita existe en el mundo tiene mucho que ver con este paradigma, lo natural es bueno, per se. Teoría conspirativa. Como teoría de la conspiración se denomina un conjunto de suposiciones que tratan de explicar acontecimientos importantes a través de una confabulación secreta de grupos poderosos ocultos con el fin de obtener beneficios. Es lo mismo una mentira aislada que una teoría conspirativa. Una teoría conspirativa es algo organizado para mantenerse, para engañar entre grupos y que busca mecanismos extraños para hacerlo. ¿Quiénes pueden tener pensamiento conspiranoico? Cualquier persona, pero se dice que son más frecuentes en las personas de extrema derecha, de extrema izquierda o en personas de sectas religiosas. Ahí es más frecuente, pero cualquier persona puede tener el pensamiento conspiranoico, ese que ve detrás de todo una segunda mano, que hay algo oculto, que no cree en lo habitual, y vamos a analizar varias partes de eso. Cualquier persona puede ser incluso una persona muy inteligente. Aquí vemos, este es el presidente de la Universidad Católica de Murcia, o sea que es una persona que llegó a un puesto alto, sin embargo dice esto. El presidente de la Universidad Católica de Murcia asegura que el COVID-19 es obra del anticristo y que Bill Gates y Soros son esclavos de Satanás. Él dijo esto en internet, borró el video, pero muy emocionado. Dijo, quieren controlarnos con chips para controlar nuestra voluntad. Pero ¿qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No tengáis miedo, afirma el presidente de la Universidad Católica de Murcia. Es decir, si una persona que está en ese cargo y que ha llevado y que debe tener conocimiento, es capaz de creer esto que luce inverosímil, porque la posibilidad de desarrollar un chip
que controle la voluntad, eso es imposible. Si no sabemos ni siquiera en qué parte del cerebro está la voluntad o dónde está la conciencia. Entonces, ¿cómo no existe la tecnología para crear un chip? Y segundo, que piensan que este chip son las antenas 5G que a través de un tatuaje en la piel te hacen controlar la voluntad. Lo peor es que esta gente lo cree que es así. Así nos parezca a nosotros inverosímil. Entonces, estas personas tienen como un bypass, un atajo en el cerebro que le impide seguir ciertos pasos de raciocinio, sino que llegan repentinamente a conclusiones inverosímiles y se las creen y las mantienen. Entonces es peligroso pues que el pensamiento conspiranoico, y no es solo de personas ignorantes. Aquí vemos artistas de cine que dice artistas de Hollywood antivacunas, y la lista es grandísima. Eso es... La vacuna es facilísimo probar que son beneficiosas, sin embargo, ellos son antivacunas. En alguna parte se rompe el razonamiento lógico y esa gente antivacuna de quien nos vamos a ocupar más, porque es el que más daño está haciendo como grupo conspiranoico, tiene películas. Aquí vemos la Antivax 1 y el 2, traducido en varios idiomas. Estos son videos que ellos recorren y los muestran en cine, van en autobuses y muestran los videos que son horribles, aparecen madres dando con niños con alteraciones mentales severas y dando, certificando que fue por la vacuna, y por supuesto la gente que se monte en ese autobús vea la película no va a ponerle la vacuna. Yo no sé en realidad por qué la agarraron con la vacuna. Hay otras cosas que podrían haberse puesto tanta energía en algo más útil, pero tienen dinero, tienen poder, también van, no ellos, otros, contra las medicinas. Si bien es cierto que la industria farmacéutica no es la hermanita de los pobres, ni las carmelitas descalzas, cometen muchas sobornos, tratan de engañar algunas veces, pero eso son cosas ocasionales en general. Pero hay fuerte ataque a la anticiencia y fuerte ataque a las medicinas y gran avance de la hierbatería y otras cosas. Este, por ejemplo, es un libro de los antivacunas, lo venden económica, son varias organizaciones, es poderosa, antivacunas. Aquí vemos que, bueno, dice, restaurando la fe en la promesa de la ciencia. Ya están diciendo que lo que hacemos los médicos, los científicos, no es bueno. Luego la persona que entró a comprar el libro ve que el prólogo es de Robert Kennedy. Bueno, esto debe ser verdad, porque la familia Kennedy es una familia respetable. Y encima sale Luc Montagnier, premio Nobel por el descubrimiento del SIDA, y dice que la corrupción, que nos ocultan todo eso. De manera que la madre compra este libro porque dice que debe ser serio, y al terminar de leerlo, lo más seguro es que no le ponga la vacuna. Entonces, esto no es una mentira aislada, esto es una organización en contra de la vacuna. Eso es una teoría de la conspiración. Uno de los factores casi siempre frecuentes en la teoría de conspiración es que hay alguien muy conocido que lo dice, y entonces automáticamente debería creérsele. Pues no es así siempre. Hay una cosa que se llama la enfermedad del Nobel, que es que premios Nobel de literatura de repente hablan de medicina cuántica porque se vuelven como divas, todo el mundo le pregunta, y encima van envejeciendo. Aquí tenemos a James Crick, nada menos que junto con Watson, y probablemente debería estar Rosalind Franklin, descubrieron el ADN, la estructura, pero van envejeciendo y pueden decir otras cosas y el periodista busca cómo le diga, porque después de los 50 años, eso deberíamos ser como los medicamentos, mejor antes de. Ahí empiezan a veces a decir cosas que no son reales y que posiblemente antes no hubieran dicho. Este otro, por ejemplo, este Luc Montagnier, el que estaba en el libro que acabo de pasar, él sí es claramente, no es buena gente desde el principio. Él ahorita está promoviendo la antivacuna, ha promovido la astrología. Él, desde que descubrió el HIV, peleó con los de su laboratorio, peleó con otro, el doctor Robert Gallo en Estados Unidos. Total que él, diríamos que ha sido una mala conducta, aparte de que ahorita tiene ya 88 años. Bueno, él fue el primero, una autoridad en virus, que dijo que el virus era hecho y que además tenía
fragmentos del virus del HIV. Entonces, el daño inmenso que hace una persona que quienes no lo conocen dice esto es horroroso. Entonces, él es parte de esa teoría de conspiración. Y este lo puse, pero este es una persona, Kary Mullis. Él dijo muchas en su vida barbaridades, pero todas se las tenemos que perdonar. Bueno, ustedes ven aquí, este Kary Mullis, Nobel de Química en 93, él inventó nada menos, descubrió la reacción en cadena de la polimerasa. Ese descubrimiento marca un antes y después en la biología, en la medicina, en la criminología, en todo. Ya con una gotica de sangre amplían el ADN, con un pedacito de un dinosaurio podrían hacer el dinosaurio. Bueno, el avance con buscarle el PCR, que ustedes ya han oído muchas veces, para ver si tienen COVID. Entonces, este descubrió y decía muchas veces, era demasiado, lo llamaban un genio salvaje. Era surfista, cuando tenía 49 años, cuando le dijeron que había ganado el Nobel, bueno, y digo que él lo que hizo fue que cogió media botella de whisky y se fue a surfear. Dijo muchísimas barbaridades, pero es que era una persona. Cuando entró a secundaria, hizo un cohete con azúcar y potasio que subió hasta 7.000 pies, llevaba un sapo con paracaídas y él recuperó el sapo. Cuando lanzó el segundo, iba chocando con un avión y le dijeron que se dejara de eso. Pero este señor dijo muchas barbaridades, pero el que no sepa quién era Kary Mullis, pues puede creerla. Las redes sociales. Esto es lo que cambia la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración ha existido toda la vida, pero desde que están las redes sociales, esto ha explotado y ahí es donde viene el peligro de la teoría de la conspiración. Humberto Eco, filósofo, escritor, ya nos advirtió, las redes sociales dan derecho de hablar a legiones de idiotas, es la invasión de los idiotas. Y Elon Musk, el creador de los autos, propietario de Tesla, de autos eléctricos, y propietario de la empresa aeroespacial, que es la que está actualmente mandando todos los cohetes, la inteligencia que tienen estas dos personas. Bueno, Elon Musk le preguntaron cuál era el papel de la teoría conspirativa o de los medios sociales. Y digo, los medios sociales son un amplificador límbico que inherentemente desestabiliza la civilización. Recordemos que el sistema límbico en el cerebro es un sistema primitivo, se llama también el cerebro visceral. Eso lo teníamos hace 3 millones de años, cuando apenas nos pusimos de pie y respondíamos en forma visceral, agresiva. Entonces, esto es muy claro, el decir él que el medio social hace que la persona responda de una manera primitiva. Hay que tomar a las personas de un pensamiento y de inteligencia grande lo que dicen, y cuando una persona como Elon Musk dice que puede desestabilizar la civilización, hay que tenerlo en cuenta. Peligro de las teorías conspirativas. Muchísimos seguidores. Se dice que la mitad de las personas creen en alguna, o creen que la princesa Diana no está muerta, o que a Kennedy no lo mataron, o que nadie llegó a la luna, pero hay muchísimos seguidores. Son altamente motivados, los invitan para cualquier cosa y ahí van. Tiene impacto, por supuesto, la teoría de la conspirativa y las redes sociales en salud, relaciones, seguridad. Son emocionales, no basadas en raciocinio, son universales, todas las culturas. Tienen dinero y medios, ya hemos visto, dañan confianza pública en la ciencia, son anticiencias. El que creen una, creen todas y no creen la ciencia. Promueven conflictos intergrupales, raciales, étnicos, etc. Promocionan tratamientos peligrosos o el abandono de los útiles, y es muy difícil sacarlos de su error. Una vez que están allí, es muy difícil convencerlos de que están equivocados. Tienden a tribalizar y radicalizar los grupos. Una tribu es un solo jefe. Esto fue ahora, durante esta manifestación de los estúpidos, pidiendo que no le pusieran tapabocas. Bueno, ahí aprovechan estos, que son un grupo llamado los Boogaloo Boys. Se reconoce porque tienen camisas hawaianas, esta máscara que con un poco de payaso, otros indumentarios, tienen sus redes sociales donde se alimentan. Ellos mismos
fueron declarados hace poco grupo terrorista porque dicen que ellos son los fomentadores de la Tercera Guerra Civil. Este también es un grupo fomentado en esa red, pero este tiene la indumentaria de los nazis alemanes. ¿Cómo se crea una teoría de conspiración? De unas verdades unidas a otras mentiras. Si son puras mentiras, no existe. Aquí esta, por ejemplo, los virus son hechos del hombre, esto lo dijo en el año 23. Consiguen un artículo que dice que los murciélagos y los virus y la investigación que es una investigación riesgosa. Eso lo sabemos. Ponen unas cuantas mentiras aquí y aquí viene el círculo satánico del fraude, donde está el doctor Fauci, donde está Bill Gates, donde está Obama, donde están otros. Esos son los que manejan toda la trama oculta para hacerse millonarios después de matar a miles de personas. Esa es la estructura. Plandemic fue el primer video contra el COVID. Esta científica que está aquí, que es una viróloga, dijo pues que el coronavirus, el COVID, era debido a las vacunas que nos habían puesto antes y al ponernos la mascarilla no se activaba. Esa barbaridad, pero hay gente que lo cree. Que Bill Gates y Fauci estaban años en eso y que, bueno, que son gente terrible. Eso lo vieron 2 millones de personas, tuvo miles de likes. Ellos, por ejemplo, aquí encuentran esta foto y se convierte en esta. El doctor Fauci, Melinda Gates y Barack Obama dándole 3.000 millones al laboratorio de Wuhan en el 2015. Que lo creen. Características de la teoría es contradictoria. Pueden tener varias explicaciones. El COVID fue que le hicieron en Wuhan, fue la torre, esta fue esto otro, y pueden ser contradictorias, pero algo pasa allí y eso fue creado por la mafia oculta. Siempre sospechan de la información oficial, pero si le dice a uno del mismo grupo, sí se lo creen. Siempre son personas muy sospechosas de todo. ¿No te parece que, Luisa, andan en ese? Las intenciones de los dueños del complot no les importa matar miles de personas con tal de ganar dinero. Siempre son las personas que andan diciendo que algo anda mal. Esto está sospechoso. Yo no sé, yo no entiendo, pero algo está raro. Ahí tiene que haber inmunes a la evidencia. Sus teorías son irrefutables. Es decir, son tan irrefutables que si le dices, mira, tú no tienes ninguna prueba, dice, esa es la prueba. Son tan poderosos que no queda ninguna prueba. Perdón, había 2, pero ya los mataron. Tienen el efecto retroceso, mientras más los contradice, más creen en la cosa y que tú eres parte de la... Se sienten perseguidos, se sienten valientes porque son los únicos que entienden qué es lo que pasa, se sienten especiales. Reinterpretan el azar. Nada sucede por accidente. A Kennedy lo mataron porque se montó en un carro descapotado. Había 3 carros blindados, pero ahí pasó esto y tú crees que fue por accidente. No, eso está planeado para matarlo. Es decir, no hay manera con ellos. ¿Por qué los conspiranoicos piensan de esa forma? Cuando somos niños, pensamos que las cosas se dividen en buenos y malos. Todas las cuentos de hadas es así, el niño reconoce quién es el bueno y quién es el malo. La bruja, cualquiera de 3 años que tú le preguntes, sabe. Pero a medida que va creciendo, ve que hay buenos que tienen cosas malas, malos que pueden tener algo bueno, unos que son malos y otros que son muy buenos. Y entonces van aprendiendo que la cosa es compleja y complicada, que todo no es blanco y negro. Hay gente que se queda allí. ¿Por qué piensan así? Entonces vemos un sesgo adquirido. Ellos tienen ese bypass cerebral donde de cualquier cosa o de lo complejo piensan que hay alguien atrás organizándolo. Tienen sesgo de confirmación, se buscan sus grupos para que los otros les digan sí, lo que tú dices es cierto, se buscan su rebaño también para reforzar su creencia, tienen sus cámaras de eco que son las redes sociales. Son compulsivos, autodidactas, memorizan los detalles mínimos y son personas vulnerables. Son personas no capaces de decir, caramba, esto no entiendo yo, esto es realmente complejo, ¿qué me irá a pasar a mí dentro de 40 años? No manejan la incertidumbre y quieren tener entonces tranquilidad y control que le da a decir, yo sé cómo es la cosa. Cuestionan toda la política convencional, son anti. A veces buscan estatus de minoría y sentirse así.
soy demasiado especial, se sienten muy especiales, distintos, los capaces de ver la trampa. Buscan patrones, por ejemplo, vamos a explicar de dónde empezó todo esto de la vacuna. Bueno, empiezan a unir puntos. Primero, ¿a qué edades se ponen la vacuna? Bueno, desde que nace hasta cerca de los 2 años reciben una cantidad grande de vacuna. ¡Ah, caramba! Mire, chicos, pero la aparición de los trastornos del espectro autista aparecen a esa edad en que les ponen las vacunas. Son niñitos que estaban muy bien antes y después que les pusieron varias vacunas empezaron con eso, porque coincide en la etapa en que se diagnostica más, porque aparecen en ese momento y antes no se podía dar cuenta. Pero ya unen 2 puntos. Después siguen leyendo y encuentran la enfermedad, así fue, enfermedad de Minamata en Japón, en una bahía. Esta fábrica lanzaba al mar mercurio. Los peces comían mercurio, la gente comía peces y el mercurio hace un daño neurológico severo y la gente horrible. Entonces ya van 3 cosas. Y entonces encuentran que la vacuna trivalente, la sarampión, rubiola, papera, contenía mercurio en cantidades mínimas para preservarla como antiséptico. Entonces ahí ya reunieron las 3 cosas. Ponen las vacunas, aparece el autismo por mercurio y eso causa daño cerebral. La vacuna trivalente tiene mercurio y no hemos podido salir de eso. Hay miles de estudios y todavía la gente cree eso. Pero hay cosas que están empezando a cambiar. Ya muchísima gente, la gente intelectual más capacitada, dijo esto no puede seguir así. Estas fábricas de mentiras organizadas no pueden seguir así. Entonces hace aproximadamente 1 mes o 2 apareció el boicot a Facebook. Las más grandes compañías del mundo le dijeron, bueno, o usted hace algo para quitarle poder a esas fábricas de mentiras organizadas o nosotros quitamos sus avisos. Y de hecho los quitaron. Las más grandes, y ahorita son inmensas, todo Disney, le dijeron, bueno, usted organiza, pero no puede seguir la de voz a ese grupo que persigue dañar a otros sin razón. Y esta semana Twitter decidió eliminar, este es el grupo organizado del QAnon más grande que existe, este piramidal, es como una secta y unos más, hay gente que abandona la familia por dedicarse a esto, que Twitter los eliminó, dijo la amplificación coordinada de noticias falsas y teorías de conspiración, le quitó las cuentas. Ahora imaginemos que le van a aplicar eso a 150.000 cuentas. Ya dijimos al principio que no son 4 gatos. Ellos se organizan a quién van a atacar, a quién van a inventarle que es pedrastra, que es esto, que es lo otro. Entonces diríamos, hay una conciencia de que tal como está, no puede seguir. Que la sociedad tiene que defenderse. QAnon, poderosísima. Voy a terminar con una palabra muy rara, ¿no? Y que dice ultracrepidario. Es un sustantivo que designa a la persona que habla y opina sobre temas que no conoce. Nos encontramos cada rato los médicos con esto. Y uno no le puede decir, chico, no sea... Esto es el origen de zapatero a tu zapato. Se dice que comenzó en Grecia, cuando un pintor famoso estaba pintando un cuadro y se le acercó un zapatero y le dijo, mira chico, estás pintando mal esa sandalia, esa tirita va por allá. Él se dio cuenta que era verdad y le dio las gracias al zapatero. Al día siguiente regresa el zapatero, convertido en todo un crítico de arte, a decirle, mire, ese dorado, yo creo que la cabeza se la pusiste muy grande. Y entonces se molestó el pintor y prácticamente le dijo, zapatero a tus zapatos, que es decirle, tú eres ultra crepidario. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, doctor Blanco, increíble como siempre. Y aprendimos muchísimas cosas nuevas, sobre todo eso de ultracrepidario. Definitivamente hoy en día hay muchos covidólogos andando por ahí, e incluso en Twitter yo vi un mensaje de un epidemiólogo que decía sarcásticamente, oye, qué bueno que mis colegas oncólogos y mis colegas de otras especialidades me están enseñando epidemiología.
siendo de algún modo sarcástico, y ese era un Twitter en Estados Unidos. Y recogiendo elementos de lo que usted decía, definitivamente hay un elemento de que muchas personas quieren creer y las ideas tienen afinidades. Si yo soy pro a que me caiga mal, por ejemplo, un país en particular, cualquier cosa que siga en contra de ese país me va a calar mucho en mí. Y ese es el peligro. El peligro es que esta gente está muy organizada. Vamos a ir preparando entonces para que siga Santiago Bacci con su presentación. Mientras va montando la presentación, bueno, Santiago ha escrito muchísimo de Infodemia y también es un honor. Evidentemente, bueno, tenemos un trío de lujo y esa es la idea. Estamos disfrutando mucho al respecto. Y bueno, Santiago, todo tuyo, tu presentación. Gracias, Manuel. Me van a disculpar, pero ayer teníamos todo cuadrado y me vine para la casa porque desconfié en el CanTV a ver si se iba. En la casa tengo mejor. Aquí sí, en esta Venezuela, si uno no lo agarra el chingo, lo agarra el Signalí. Pero bueno, vamos a empezar dando las gracias a SOS Telemedicina, que estoy viendo que ya va por 19 años con esta actividad. Ya va a llegar a los 20. Y el proyecto ECO también tiene alrededor de 4 años. Y son más de 20 países que comparten este proyecto, que es simplemente llevar toda la información médica a través de la tecnología. Entonces me van a ver que voy a decir siguiente, porque como yo no manejo las láminas, las está manejando otro exactamente. Bueno, cuando me dijeron que la charla tenía que ser de 15 minutos, recordé lo que dijo en una oportunidad este primer ministro Winston Churchill, que él decía que un discurso de 10 minutos le tomaba 2 horas prepararlo, pero si le decían que era de 2 horas, lo podía preparar en 10 minutos. O sea que inclusive improvisarlo. Y esto es importante. Uno no tiene la capacidad de síntesis que tenía este Winston Churchill, pero tratar de hacer en menor tiempo un resumen de manera que quede para la discusión realmente, y porque a mí me interesa saber cómo ustedes, cómo es la percepción de cada uno de ustedes de esto de la desinformación en el ejercicio médico en pandemia. Próxima. Entonces, vamos a hacer definiciones. Esto de infodemia es un neologismo que ya existía, pero la OMS lo puso como de moda en pandemia, que simplemente significa la epidemia de la información. Es una cantidad excesiva de información que no necesariamente tiene que ser incorrecta. Ya vamos a ver que también puede ser información correcta, pero la OMS está preocupada de que toda la información que le llegue a los médicos y tanto a población general sea de fuente confiable, de manera que tenga una buena orientación en esta crisis que estamos viviendo. Ahora, la desinformación, sí estamos hablando de información falsa o incorrecta, porque es una información deliberadamente falsa, que ya vamos a ver por qué tiene efectos negativos para la salud humana y simplemente añade otro elemento de lucha para la pandemia, con todos los otros que tenemos, que saben ustedes que nos corresponde como médicos. Y es importante, vamos a hablar del rol del teléfono celular, porque el teléfono celular ha sido gran villano en esto de la transmisión de las fake news o noticias falsas. Próximo. Entonces, ¿por qué yo digo que la infodemia puede contribuir a empeorar esta pandemia? Fíjense que esta gran cantidad de información que reciben los médicos y que recibe el público general dificulta el acceso de nosotros, el personal, a una fuente confiable. Ya lo voy a decir por qué. Y dificulta también la toma de decisiones, porque cuando tenemos una gran cantidad de información que no está validada, nosotros a veces no tenemos las guías para tomar decisiones. También afecta no solo en los médicos, sino también en la población, ansiedad, depresión y lo que se ha llamado un síndrome de agobio informativo. Yo creo que ustedes han tenido, es otro neologismo, que es la infotoxia, que es que uno tiene tanto en su bandeja de entrada, tantos artículos que ya no sabe por cuál empezar o cuál darle más importancia a veces. No se dedica el tiempo necesario por los médicos a profundizar en este problema de los datos científicos por la cantidad de publicaciones adelantadas que se llama preprints. Ya yo voy a mostrarle un gráfico de la explosión que ha habido en las publicaciones que no han sido revisadas por pares, por lo tanto no sabemos si son conclusiones definitivas o confiables. Y también en la población general, lo que es el anonimato. Aquí cualquiera con un teléfono puede escribir cualquier cosa, publicarlo en internet, y de manera que aparecen estas cadenas que la gente simplemente reenvía a veces sin revisarlas.
Y el WhatsApp ha sido el gran villano también junto con el teléfono celular de esto. Las personas ven un contenido en WhatsApp, inclusive audios por médicos que no se identifican con su nombre y simplemente lo reenvían sin saber si es cierto o verdadero. Y esto es lo que nosotros tratamos de cortar, este círculo vicioso. Próxima. Fíjense este gráfico que en solo de 2017 para acá, cómo ha habido una explosión de trabajos que son publicados preprint, o sea, antes de ser publicados, antes de ser revisados por sus pares, y esto disminuye la credibilidad. No significa que no van a ser, sino que simplemente no han sido revisados por otras personas independientes que no son del grupo de trabajo y podrían tener algún sesgo. Próxima. Entonces, ¿qué problema? ¿Por qué esta pandemia es tan importante, la desinformación? Hace unos pocos meses los médicos nunca hablamos o pocas veces hablamos de desinformación, sino que eso se lo dejamos a los políticos y a los periodistas. O sea, la desinformación empezó con el presidente Trump hace unos años a tener importancia con los periodistas, pero en estos 4 meses que empezamos a ver que esta desinformación que se utilizaba en política también nos podía afectar al ejercicio médico de nosotros en pandemia. Y esta es la primera pandemia que tenemos en un mundo con redes sociales. Y esto es muy importante porque cualquiera sentado en cualquier sitio cómodamente puede transmitir esta desinformación en forma exponencial. Próxima. Entonces, esto es rápidamente para que sepan la magnitud de que estamos hablando. Solo en marzo de 2020, en Facebook se identificaron esta cantidad de mensajes problemáticos, una millonada de mensajes problemáticos. Y en un estudio de inteligencia artificial que revisó 50 millones de tweets, vio que 19 millones de ellos tenían información o contenido que podría ser falso. Fíjense que Google cada día filtra 8 millones de correos electrónicos falsos, o sea que la magnitud de esto es muy importante y sigue aquí cuando estamos hablando, rodando esa cantidad de noticias falsas. Próximo. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que todos ustedes han tenido que refutar a intervenir de llamadas telefónicas por WhatsApp, tratando de explicarle a la gente por qué esa noticia no es verdadera. Esto es un problema porque tanto trabajo que tiene uno en los hospitales para estar desviando el tiempo en explicarle a la gente en WhatsApp, etcétera, inclusive no solo a la población, y los otros colegas que también a veces pasan información que no la revisan como deben revisarla. Próxima. Entonces, yo no voy a hablar todos los detalles de la noticia falsa porque hay infinidad de ejemplos. Esto podríamos hablar tal vez en las preguntas y respuestas, pero hay 4 grandes tipos que son las noticias sobre el origen del virus. Ya el doctor Blanco dijo todas las teorías conspirativas, cómo el virus se expande y se contagia, y curas y tratamientos, que esto es lo más frecuente. Hay una cantidad de curas, ya sea curas milagrosas, que va a hablar la doctora Anunciato, o simplemente medicamentos que están siendo desviados de otras patologías y que no han sido probadas y ya se venden como que ya están validados, que ese es el gran problema. Y también hay motivos políticos de las medidas tomadas por los gobiernos. Próximo. Entonces, esta noticia falsa tiene la característica, bueno, yo puse ahí un tren bala y un transporte público destartalado, pero realmente viaja más rápido que un tren bala porque viajan por la autopista de la información. Las noticias pasan de un continente a otro en cuestión de horas o días. Y las noticias falsas son muy similares en todos sitios del mundo. Ustedes han visto que lo que se ve aquí puede salir de China, puede salir de Estados Unidos o Latinoamérica. Próxima. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo tengo hoy? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque esto puede afectar la evolución de un paciente en pandemia. Fíjense que cuando un paciente cree que el coronavirus no es real o no es grave, ya está reduciendo de plano su posibilidad de supervivir si tiene una enfermedad grave. Si usted recibe información que el cloro, en el caso de Estados Unidos, o el alcohol etílico de Irán, puede en alguna forma mejorar la evolución de la enfermedad, usted está teniendo directamente, está produciendo muertes por desinformación. Aquellos pacientes que piensen que una prueba de aguantar 10 segundos la respiración es una prueba para COVID, como se ha diseminado, probablemente va a tardar en llamar a su médico y acudir al hospital, y con las consecuencias que sabes que tenemos. Y aquellos que piensan que el coronavirus es un engaño, que el distanciamiento físico, que el uso de tapabocas, eso es un invento de los médicos por fastidiar, bueno, ellos simplemente no solo se van a afectar a ellos, sino van a afectar a las otras personas porque no se van a cuidar para la transmisión.
Fíjense que el ejemplo de Amazon, que es la compañía más grande prácticamente de venta al detalle del mundo, removió 1 millón de productos de gente que quería hacer negocio con la pandemia y que son productos que simplemente son complementos alimenticios, etcétera, que lo venden como que son en contra de la pandemia cuando no es así. Próximo. Entonces, este cuadro está muy complicado, pero esto es lo que la OMS sugiere que haga la gente o las personas para disminuir, porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena así, en disminuir este problema de desinformación. Fíjense que la recomendación de ellos es que se determine si la información tiene sentido, es veraz, y que busque si la fuente es segura. Puede ser ver si la ha compartido alguna persona que cree que tiene buen conocimiento, etcétera. Si no la ha compartido gente que no es profesional, probablemente no la comparta. Si no se puede confirmar estas cosas, es mejor que no compartirla, porque la gente lo que hace es que la reenvía. Bueno, yo no sé si esto es verdadero o falso, pero por si las moscas, por si cualquier cosa, déjame informarle a mi familia para que se cuide mejor. Y eso es un error, ¿no? Entonces, sobre todo por WhatsApp, la sugerencia es no reenviar las cadenas de noticias. Yo les tengo que decir que yo empecé a hacer esto, mi primer artículo que fue publicado en la revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna sobre desinformación. Yo pensé que había perdido la batalla contra esto, pero les tengo que reconocer que en las últimas semanas la cantidad de noticias falsas que ha llegado por WhatsApp ha sido definitivamente menor. O sea que las personas sí están aprendiendo, ya la curva de aprendizaje para desinformación se está dando y sí están revisando, por lo menos eso es lo que yo percibo, y no están mandando tanta cosa, aunque todavía siguen mandando. Pasa a la próxima. Esto es muy importante porque es increíble. Una vez que una persona recibe una noticia falsa, es muy difícil sacarle eso de la cabeza. Esto pasa también con política. Yo creo que Mark Twain, esto está vigente en nuestro país. Una vez que la gente está engañada, es muy difícil convencerla de que estuvo engañada. Y esto pasa en todo, en política, y pasa también en noticias falsas. Es muy difícil, es mejor, es lo que se llama la duda, la verdad ilusoria, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces es mejor no llegarle con una mentira porque probablemente va a ser difícil quitarle eso de la cabeza. Próxima. Fíjense que noticia en relación a la vacuna, que ya Enrique habló algo. Fíjense cuando personalidades que tienen cierto arrastre dicen que no están de acuerdo, que forman parte del grupo antivacuna, esto hay una gran cantidad de personas que ya que creían las vacunas, que empiezan a desconfiar de las vacunas. Y bueno, hoy yo publiqué un artículo en El Nacional y es fascinante la carrera que estamos viendo en vacunas. Es un fenómeno histórico, igual que la pandemia, y pueden leerlo hoy en la opinión el Nacional. Pero yo hago hincapié de que estas personas que utilizan desinformación pueden ser un motivo para dificultar la vacunación masiva, porque puede haber una vacuna que es efectiva y la gente diga que no quiere ponerse la vacuna, entonces se dificulta esa vacunación masiva que nosotros estamos buscando. Próxima. Entonces, ya para terminar, ¿dónde buscar información veraz? Próxima. Hay una iniciativa muy importante de un megaproyecto de las Naciones Unidas que se llama Verificado, Verify, ¿no? Ellos lo que buscan es que se sumen millones de personas para ellos mismos evaluar las noticias de manera de darle esto. Ustedes ven ese signo de doble chequeo que está rodeado de un círculo amarillo. Bueno, cuando la gente chequea eso y ya cuando uno ve eso, ya por lo menos confía que otras personas lo han chequeado como noticia verdadera. Y esto es un esfuerzo que dice las Naciones Unidas que es único en el mundo, de poner a todo el mundo a trabajar en el mismo sentido para disminuir la desinformación. Próxima. Bueno, hay muchos sitios, por ejemplo, esta es la combinación de la OPS con el Ministerio de Poder Popular, donde pueden buscar una información veraz de lo que es la enfermedad, etcétera. Próxima. Esto es muy importante, este sitio que se llama Destruyendo los Mitos. Esto lo ven ahí en inglés, pero realmente está en español en todo, si lo quieren buscar. Este es el caso de los termómetros para medir la temperatura y descartar el COVID. Realmente sabemos que buena parte de los pacientes son asintomáticos, 40% de los pacientes, y muchos que están sintomáticos no tienen fiebre, no siempre tienen fiebre. Pero esto por lo menos es un método entre tantos de descartar de ese pequeño porcentaje que tenga fiebre y está sintomático, por lo menos descartar. Pero hay una gran cantidad de
de mitos aquí que pueden buscar en este sitio de la OMS que desmienten toda esa cantidad de información falsa. Próxima. También los centros de control de infecciones de cada país, este es el CDC de Atlanta, tiene un sitio para ayudar a detener los rumores y estos son sitios confiables. Yo les recomiendo siempre a todos los pacientes que busquen también la escuela, las páginas de la Escuela de Salud Pública, de las escuelas de salud públicas más acreditadas, no solo de Norteamérica, sino de otros sitios, que aquí lo más seguro es que sea la información lo más confiable posible, por lo menos la información que se ha podido validar. Próximo. Ok, ya yo terminé y quiero darle las gracias y más bien que quise ser más corto y hablar menos para que por favor me digan cuál es su apreciación o su experiencia con las personas o con esto la desinformación en sus teléfonos, en WhatsApp y las llamadas de los pacientes. Muchas gracias por la atención. Excelente, Santiago. Lean sus artículos todos los viernes en el Nacional, siempre escribe algo muy bueno y también ha escrito en ProDaVinci, en el Universal, en distintos sitios y tiene algunas entrevistas muy buenas, muy puntuales como ahorita y realmente es muy increíble. María Antonieta, si quieres ver preparando tu presentación para que sigas, porque me parece muy importante. Esto es lo que debemos viralizar, este tipo de contenido por especialistas de gran prestigio, de gran credibilidad, y eso es lo importante que tenemos que nosotros entender, ¿no? Simplemente la desinformación se comporta como una enfermedad, es viralizable, simplemente se puede extender fácilmente y hay diseminadores. Al igual como pasa con COVID, hay quizás diseminadores que diseminan intencionalmente la información y otros que lo hacen inadvertidamente. Entonces tenemos que ser responsables. Ya tenemos entonces a María Antonieta con su presentación. Ya puedes hablar entonces mientras vas preparando y te dejo. ¿Estás ahí, no, María Antonieta? Bueno, mientras ella termina de empezar a hablar, otro elemento es que definitivamente nosotros tenemos que ser responsables desde el punto de vista individual, colectivo y, como decía Santiago, las instituciones también tienen que ser responsables con los mensajes que se difunden. Y a veces las personas, con un elemento que él decía, a veces las personas uno reclama algún tipo de mensaje inadecuado y no entienden que el problema no es el mensajero, sino el mensaje. Y más bien todos debemos aprender. Cuando quieras, María Antonieta. Ok, ¿me escuchan? Bueno, mira, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología, ¿verdad? Y a la labor de SOS Telemedicina, de verdad que por la invitación. Y bueno, para mí es un honor compartir con ustedes y bueno, con grandes ligas como el doctor Blanco y el doctor Bachi, incluyendo también a Manuel. Vamos a hablar un poco de lo que es el COVID y las supuestas curas milagrosas, ¿no? Vamos a ver si esto pasa acá. Ok. Fíjense ustedes, yo quería comenzar hablando de dos conceptos, que es de intrusismo, que es un término derivado del latín intrusio, y es la acción de introducirse sin derecho a, digamos, a una jurisdicción o oficio. Y este término es equivalente al de curanderismo. Y es el que hace de médico sin serlo, ¿ok? Y proporciona sustancias más o menos medicamentosas o ejecuta prácticas misteriosas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que es considerado un problema de salud pública que afecta al bienestar de los pacientes, no solamente de los pacientes, sino del prestigio de la profesión. Un ejemplo de esto, fíjense ustedes, aquí está un artículo que sale en una revista de política y donde dicen presunta cura milagrosa para la COVID-19, la hierba tradicional artemisia. Y abajo dice políticos africanos elogian un remedio a base de hierbas como la cura para la COVID, ¿verdad? Su eficacia no ha sido demostrada, pero los primeros resultados apenas están en camino. Ahí tenemos el primer problema. Primero, una información que está siendo aportada por personas que son políticos o no son profesionales de la salud. Vamos con la siguiente lámina. Y el otro término que quería un poquitico repasar es el de pseudociencia. Y vamos a hacer un poco sencillo. Y no es más que toda afirmación, creencia o práctica que aparenta ser científica sin serlo. ¿Y qué es lo que
tiene como característica que no sigue los pasos de verificación objetiva del método científico y sus postulados o teorías no pueden ser comprobados de manera fiable y tampoco tiene un estatus científico oficial. Otra cosa que la caracteriza, no tiene la legitimación oficial, no figuran en publicaciones científicas oficiales, no cuentan con el apoyo de instituciones que las avalen, copian terminología y lenguaje científico sin soporte y el conocimiento adecuado, es dogmática porque plantea creencias que generalmente son aceptadas o rechazadas y no permiten refutación ni comprobación como lo hacen las ciencias exactas. No persigue leyes generales, plantean casos particulares, no aceptan revisión y suelen atacar a sus detractores con argumentos y es inconsistente, no es coherente. Una de las supuestas curas milagrosas que voy a hablar de las más que se están en boga, ¿no? Que es la aspirina. Dice, la COVID-19 se puede curar con aspirina. Esto es falso. Primero, sale un video que la persona probablemente la hizo con la mayor intención y nos dicen que la aspirina en agua caliente con limón o microondas cura la COVID. Primero, esto es totalmente falso. Lo otro, ¿cuál es el número de casos con evidencia científica de que la aspirina curó a las personas? ¿En qué fase de la enfermedad? ¿Fase 1, fase 2, fase 3? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo se evaluó la eficacia? ¿Cómo fue la dosis, el intervalo de dosis? ¿Cuántos días? Los eventos adversos. Esto es muy importante. Ahora, muy diferente a estas premisas que vamos a plantear, donde a través de ciertos estudios de autopsias dicen que la terapia temprana con antiagregantes plaquetarios pudiera ser beneficiosa, pero todavía no hay estudios al respecto en cuanto a COVID. Lo otro postulado donde nos dicen que la incidencia de complicaciones cardíacas es alta en pacientes con neumonía por COVID, pero ya estos son postulados que lo están haciendo personas que son médicos. De hecho, conseguí un estudio que se está realizando y está registrado en Clinical Trials Go, que es el efecto protector de la aspirina en pacientes con neumonía por COVID-19. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Evaluar la prevención de complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19 en fase inicial de la enfermedad pulmonar, ya que, como se dijo anteriormente, la incidencia de complicaciones cardíacas es alta en pacientes con neumonía por COVID. Eso es muy diferente a decir que yo revuelvo la aspirina, la coloco en agua con limón en un microondas y que me va a curar el COVID. Otro que quiero hacer mención es de algo que está también en boga, que es el dióxido de cloro. Primero, que esto no es un medicamento, es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro, acá lo tenemos, con 2 átomos de oxígeno. Y no está clasificado como medicamento, sino como un gas de color rojizo verde amarillento que se disuelve en agua a temperatura ambiente. Fíjense ustedes, vamos a ir a la parte como si fuera una ficha técnica de un producto X, que no lo es. El mecanismo de acción frente a virus, bueno, es desconocido. No hay nada en la literatura que avale es un mecanismo de acción como tal. En cuanto a la farmacocinética de este producto dióxido o de este gas dióxido de cloro, no se conoce lo que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción del mismo, y es desconocida en humanos. Sin embargo, los pocos estudios en animales han demostrado que el pH gástrico del estómago reduce el dióxido de cloro en minutos y produce químicos como el clorito y el clorato que son tóxicos, ¿no? Y causan reacciones adversas en el humano. En cuanto a los estudios de toxicidad aguda, subaguda y crónica en animales, es desconocido. En las indicaciones para uso humano, hasta el momento hay ninguna aprobación por agencias regulatorias. En cuanto a las aplicaciones médicas, el dióxido de cloro tiene aplicaciones, pero es en hospitales y otros entornos sanitarios que se usa para esterilizar equipos médicos y de laboratorio, en superficies. Otros usos, agente blanqueador en las plantas de fabricación de papel y tratamiento de las aguas para que sean potables. ¿Por qué se usa allí el dióxido de cloro? Para destruir ciertas impurezas como los trialometanos, que son producidos por el cloro libre, los cuales se sospecha que pudieran ser cancerígenos y aparecen en algunos casos durante la coloración de agua. Otro uso del dióxido de cloro es como fumigante para sanear frutas como arándanos, frambuesas, etc. Fíjense ustedes que en el 2001 el dióxido de cloro y el clorito se usaron para descontaminar
varios edificios públicos después de la liberación de esporas de antra en los Estados Unidos. Ahora, como desinfectante en superficie, cuando uno lee las personas que distribuyen el producto, en las fichas que ellos tienen, ellos plantean que puede destruir ciertas bacterias, virus, hongos. ¿Por qué? Porque el dióxido de cloro puede penetrar a través de las membranas celulares, ya sea las membranas de las bacterias o las envolturas de los virus o de los hongos, y alterar estas membranas o envolturas y así destruirlos, ¿no? Pero eso es en superficies, ¿verdad? No dentro del cuerpo humano. Fíjense ustedes, el dióxido de cloro de desinfectante a superficie, de desinfectante a superficie a uso humano. Para yo poder colocar un producto o un fármaco en el mercado, yo tengo que seguir una serie de pasos. Y entre ellos está la investigación y desarrollo. Y la investigación y de desarrollo, para ello es un equipo multidisciplinario, tiene etapas de investigación y desarrollo, donde está primero el descubrimiento del producto, donde se tiene que identificar el blanco terapéutico, características del mismo, y posteriormente hacer estudios preclínicos en animales, ya sea de farmacocinética, y no solamente de farmacocinética, sino farmacodinamia, toxicología aguda, subaguda, crónica, para posteriormente pasar para los estudios en humanos, donde se van a realizar estudios fase 1, fase 2 y fase 3. Estos estudios clínicos tienen que ser realizados de acuerdo con las llamadas prácticas clínicas, las buenas prácticas clínicas, respetando los principios de la Declaración de Helsinki, elaborada por la Asamblea del Congreso Médico Mundial de Helsinki en Finlandia en el 64, y que son reactualizadas periódicamente con el objetivo básico de proteger a los pacientes, y necesitan la aprobación de un comité de ética. ¿Okay? Vamos a seguir acá, y quiero, es una experiencia de un registro de un producto categoría A, que tuve el honor de dirigir en el registro, no en la realización de los estudios. Este es un fármaco antihipertensivo que duró aproximadamente 20 años para salir al mercado. Fíjense ustedes todos los estudios que se tuvieron que introducir a la agencia regulatoria. Aquí tenemos estudios preclínicos en animales de toxicidad aguda, subaguda, crónica, estudios además toxicológicos especiales, estudios de potencial mutagénico, estudios de potencial oncogénico y carcinogénico, farmacocinética y farmacodinamia animal, y posteriormente pasar a los estudios en humanos, donde se evalúa lo que es la fase 1 de estudios de farmacocinética clínica, estudios de dosis única, estudios de dosis múltiples, estudios de biodisponibilidad, etcétera, y hasta de farmacodinamia, ¿no? Y para posteriormente pasar a fase 3, donde se evalúa la eficacia y seguridad de los fármacos. Todos esos son los procesos para yo poder aplicar un producto o X fármaco al humano. Ahora, el dióxido de cloro. ¿Cómo llegó el tema de la supuesta cura milagrosa a la Comisión de Salud? Ahí vemos un poco de lo que se llama el intrusismo y la pseudociencia. Fíjense ustedes, fue a partir de la presentación de un biofísico alemán, que es Andreas Lubling, creador de la fórmula de dióxido de cloro, para tratar el tema de investigaciones de tratamiento frente a la COVID. Y a través de una parlamentaria, la parlamentaria Fabián, de Acción Popular, el día 14 de julio, ella dijo que había un biofísico suizo, que el doctor Lubling, quien indica que tuvo ensayos, y fíjense ustedes dónde están los errores, ¿no? Ensayos químicos multicéntricos, ni siquiera ensayos clínicos, ensayos químicos multicéntricos en cuanto al dióxido de cloro en COVID. Pero llega esto y se levanta un congresista, que es el congresista Omar Merino, quien dijo que el dióxido de cloro no está aprobado científicamente, ni está autorizado por el Ministerio de Salud, ni la OMS, y que como médicos no podemos experimentar en nuestros pacientes, y tenemos que ser cuidadosos al respecto con estos remedios caseros. A nivel internacional, las agencias reguladoras de vigilancia sanitaria, como las de Estados Unidos, Canadá, España, etcétera, están advertidos sobre los graves riesgos del consumo de dióxido de cloro. Sin embargo, con todo esto, los venden por vía online. Y fíjense ustedes, son comercializados por internet, generalmente como un kit que incluye un frasco que contiene un litro de sodio en agua destilada y un frasco activador que contiene ácido cítrico en solución.
La mezcla de ambos produce dióxido de cloro, o si no, está en frascos como una solución ya preparada. ¿Qué pasa? Con todas estas cosas se han pronunciado, digamos, muchas agencias regulatorias, entre ellas INVIMA, donde han emitido comunicados advirtiendo a la ciudadanía en general y donde hay una promoción de estos productos, y no solamente estos, piense usted sobre una posible promoción y inicio de investigaciones clínicas en seres humanos con el producto dióxido de cloro para COVID-19, sin contar con la autorización para tal fin. Lo otro, la FDA ha advertido y ha recibido reportes de personas que presentaron vómito intenso, diarrea, presión alterada, hipotensión y, digamos, deshidratación. Y no solamente, sino fallos hepáticos, ¿no? Después de beber estos productos. La FDA también se pronunció al respecto, obviamente. También el Comité Científico Nacional de COVID en Bolivia reporta eventos adversos severos como falla respiratoria, prolongación del intervalo QT, hipotensión, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos, trastornos hidroelectrolíticos y pare de contar. ¿Ok? Y fíjese usted, esto es muy diferente. Esto no es un producto farmacéutico, es un gas que se está utilizando para esterilizar superficies o para utilizarlo con agua servida. Sin embargo, cuando uno compara este tipo de cosas, de productos, con un fármaco como la ivermectina o la hidroxicloroquina, esos son medicamentos que tienen ensayos in vivo e in vitro y se sabe la toxicidad. En cambio, este producto no tiene ninguna en cuanto a la investigación científica. Y sin embargo, quiero acotar y aclarar que todavía no hay un tratamiento como tal para COVID-19. Todos son fármacos experimentales y es sabido que uno de los fármacos que, sin embargo, tiene sus bemoles y ha resultado con cierta eficacia es el Remdesivir combinado con otros fármacos adicionales. Bueno, y quisiera resumir con lo siguiente, que hay muchas controversias y especulaciones, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, con supuestas curas y soluciones milagrosas, sin una evidencia científica clara, comprobada, sino en base a teorías e hipótesis que muchas veces no tienen un sustento científico ni clínico, ni una evidencia sólida tampoco en cuanto al mecanismo de acción para el tratamiento del SARS-CoV-2. Bueno, esto es lo que yo quería un poco compartir. Y bueno, le doy gracias por su atención. Excelente, buenísimo. Entonces vamos a dar unos minutos para preguntas, respuestas. Fíjense, bueno, María Antonieta, que tú estabas hablando de esta solución milagrosa. Cualquiera que quiera saber un poco más de esto, averigüe sobre Jim Humble, que es el supuestamente fundador y creador de este tratamiento revolucionario, por decirlo de algún modo, y que simplemente el señor escribió un libro, incluso hace años, donde él decía que era un dios que proveniente de la galaxia de Andrómeda y que vino al mundo a salvar a la gente. Y más delicado aún, en una entrevista dijo que iba a fundar una iglesia porque lamentablemente las iglesias o las sectas no son reguladas desde el punto de vista científico. Y hay distintos elementos también. La FDA no regula los medicamentos que se consideran naturales. Entonces, sí hay toda una regulación, como tú veías ahí, de un medicamento formal, pero los medicamentos homeopáticos, las distintas cosas, es difícil. Tú que has estado en esas relaciones desde el punto de vista, yo quisiera que le explicara porque mucha gente siempre tiene la inquietud, y la ivermectina, y la doxiciclina, y la hidroxicloroquina, ¿qué pasó? La citromicina, ¿qué ha pasado? Entonces explica un poco de por qué hoy en día, lo que tú dijiste, no tenemos tratamiento para COVID-19 y por qué debemos esperar. Bueno, esto es muy importante porque se están utilizando productos indicados en otras patologías, precisamente porque no tenemos nada más. Y un ejemplo de esto, vamos a irnos a los antirretrovirales para VIH-Sida, que supuestamente, como tienen cierta acción o inhibición sobre la RNA polimerasa, pensaron en utilizarlo en COVID.
Y fíjate tú, en vista de esto se están experimentando con toda esta serie de productos en otras indicaciones porque han conseguido que tienen cierto efecto antiviral. Vámonos a la cloroquina, hidroxicloroquina, que eso quería hablar, porque muchas veces los estudios dicen es buena un día y por otro día dicen que es mala. Tiene cierta acción sobre COVID-19 y uno de los mecanismos de acción es que inhibe la internalización de esta a través de unos receptores que es, si mal no recuerdo, 147, y no solamente esto, sino que impide también la salida porque digamos que alcaliniza el pH de las vesículas, ¿no? Que es lo que lo sacan afuera. Yo considero en la parte personal que hay que esperar, porque todo esto está en fase experimental y que he observado humildemente, en mi humilde opinión, que muchas veces los estudios están hechos como que muy a la carrera, muy a lo rápido por esto de la pandemia, y tenemos que tener muy claros los criterios, primero, el objetivo del estudio, los criterios de inclusión, de exclusión. Yo no puedo meter un paciente que le voy a dar una acitromicina o le voy a dar una combinación de acitromicina con cloroquina y hidroxicloroquina que me prolongan el intervalo que ustedes sin hacer un electrocardiograma. Lo otro que necesito evaluar, muchas veces yo leo estudios y los parámetros de eficacia no están claros. Vamos a hablar del famoso estudio francés, donde usaron la acitromicina con hidroxicloroquina y solamente un grupito de 6 pacientes que hizo una neumonía, una infección bacteriana a nivel pulmonar, que fueron 6, le colocaron a los que estaban recibiendo hidroxicloroquina, le asociaron acitromicina. Por esa razón y por casualidades del destino, cuando le hacen PCR, un hisopado para ver cómo estaban la carga viral a nivel nasofaringea, consiguen que al 6º día, ¿verdad? La carga viral estaba erradicada en estos pacientes. Pero es un estudio que tiene muchos bemoles, que tiene muchas aristas por el número de pacientes, no está claro cómo se evaluó la eficacia, no está claro el seguimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo cuando usamos un fármaco tenemos que tener claros su mecanismo de acción, qué es lo que yo quiero conseguir y estos criterios de inclusión y exclusión que tienen que tener estos pacientes en un estudio clínico y cómo yo voy a evaluar una eficacia. Por ejemplo, si yo estoy colocando un fármaco, ¿qué quiero yo conseguir? Muchas veces la erradicar a nivel nasofaringeo o quiero tratar como tal las complicaciones que puede tener un COVID, sobre todo cuando está en fase 2 o fase 3 de la enfermedad. ¿Qué puedo decir en cuanto a esto? Que si yo estoy haciendo un estudio, tengo que ver verdaderamente los parámetros de eficacia de ese producto, que yo veo que en este momento, no sé qué dice el doctor Blanco y el doctor Bachi, para mí en los estudios no, en todos los estudios han estado claros. Y bueno, fíjense ustedes, cuando iniciamos un estudio clínico, uno que se hizo con, nosotros hicimos con digamos, un parecido a un sildenafil dispersable, nosotros teníamos muy claro el objetivo. ¿Qué queríamos? Bueno, evaluar la mejoría o la eficacia en la disfunción eréctil, pero nosotros teníamos que utilizar escalas de valoración que me midieran esa mejoría. ¿Cómo yo voy a medir esa mejoría y los eventos adversos, la eficacia y seguridad de un producto? Si eso no está claro y no tengo claro un mecanismo de acción, no tengo claro qué es lo que yo quiero conseguir, probablemente van a haber muchos errores y tenemos que utilizar y actuar no solamente equipos multidisciplinarios. No sé si respondí a la pregunta y qué dice el doctor Blanco y el doctor Bachi al respecto. Bueno, yo sí quisiera, en ese sentido, vamos con Santiago en ese aspecto, porque pienso que parte del problema que ha habido desde el punto de vista el manejo de los artículos científicos es parte de la desinformación y
y de la infodemia que tú estabas hablando, que decías que muchos de los artículos son veraces, pero son malinterpretados desde el punto de vista de prensa. Y uno lo vio cuando salió el estudio Recovery de dexametasona, donde decían, apareció la cura que salva vidas en COVID-19. Y cuando uno leía el estudio Recovery decía, no. ¿Cómo puede ser malinterpretado desde el punto de vista de la prensa? Porque la prensa de algún modo da la información y cómo nosotros como especialistas tenemos que simplemente tomar la posición. Tú lo estás tomando y por eso te pregunto en ese aspecto. Lo estás haciendo en prensa, lo estás haciendo en distintas cosas, pero también cómo te manejas desde el punto de vista personal con toda esta gente que te manda WhatsApp y te manda mensajitos en general. Entonces, ¿cómo manejamos esa información científica veraz? Porque muchas de las preguntas es, ¿y el ibuprofeno? ¿Y la nitoxanida? Entonces, lo que uno puede decir, mira, no hay tratamiento. ¿Cuándo va a haber? No lo sabemos, hay que esperar. Pero sí hay maneras de evitar COVID, que es lo que se ha insistido en todo. ¿Qué es las medidas de prevención? La pandemia de 1918 se controló sin medicamentos, sin vacunas, simplemente con medidas de prevención. Nueva Zelanda logró controlar la epidemia con prevención. Entonces, bueno, Santiago, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, este es un tema que es controversial porque estamos en una crisis sanitaria donde a los médicos se le puede estar falleciendo el paciente enfrente y uno siente que hay que hacer algo. No importa qué, pero hay que hacer algo. Y esta discusión, unos dicen que esta crisis no justifica disminuir las exigencias de las investigaciones, el método científico, simplemente porque se trata de una crisis. Y yo creo que ya tenemos 4 o 5 meses de pandemia y hemos visto casos que esto confirma. Por ejemplo, el uso de hidroxicloroquina y cloroquina ya ha ido dejándose a un lado, pero al principio era lo único. Y el médico es muy difícil nosotros tenemos una tendencia siempre a hacer algo, no a quedarnos sin hacer nada. Pero yo pienso que, sobre todo cuando los familiares saben que hay algo que no está probado, pero rápidamente le dicen a uno, bueno, doctor, pero ¿qué tenemos que perder? Déselo. Y es una presión también que tenemos de los que nos rodean para utilizar medicamentos no probados. Yo pienso que nosotros debemos acostumbrar a nuestros pacientes a decir cuando no tenemos que hacer, pues nosotros no nos educamos en la escuela de medicina en ese sentido, de decir, mira, no tenemos un tratamiento, simplemente el médico trata de acomodarse y decir, bueno, vamos a quedar bien y como no estamos acostumbrados a decir que no podemos hacer nada, vamos a quedar bien y nombrar cualquier medicina. Y para conclusión, yo diría que nosotros debemos ceñirnos a las cosas que realmente van siendo probadas. Y yo sé que hay unas cosas que vamos a utilizar que después van a decir que no se van a utilizar, pero por lo menos que sean un poco más adaptadas a la investigación científica. Y yo tengo una pregunta difícil para Enrique Blanco. Ojo, y si quieren complementar lo que se ha dicho anteriormente, lo pueden hacer. Ya, pongo el video. Hablabas de ultracrepidario, ¿no? Lo tuve que leer, ¿no? Que es esa especie de intrusismo. Pero ¿cómo hacer cuando los que son ultracrepidarios son figuras públicas? Ya hablabas quizás de la farándula, pero cuando es el presidente de una nación, como ha pasado, por ejemplo, con Bolsonaro, que llamó gripeciña a esto, o el mismo Trump, que simplemente por un comentario que pareció inocente, llevó a gente a tomar cloro. Entonces, ¿por qué eventualmente en los distintos países no tienen más bien a la cabeza a Anthony Fauci hablando todo el tiempo y los presidentes son los primeros intrusistas, los que creen que saben absolutamente todo de esta epidemia, del manejo del problema, y no, resulta ser parte del problema e incluso acelerar los procesos, porque lo estamos viendo en Brasil? Definitivamente que Bolsonaro pensara que esto es una gripeciña, por supuesto que debe estar relacionado a lo importante que está haciendo la epidemia en Brasil. Entonces, cuéntame al respecto y si quieres también complementar de las preguntas anteriores, bienvenido. Bueno, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Es decir, el ignorante sabe que es ignorante, pero el que tiene ilusión de conocimiento, ese es el que mete la pata. El político, como está en un sitio donde todos lo atienden, a veces no verifica lo que hace, adquiere fácilmente esa ilusión de conocimiento de que él puede controlar todo. Es decir, hay que luchar la persona para entender que él no sabe de astrofísica, pero los presidentes, algunos,
Se ha visto que ciertos senadores se sienten incapacitados para hacer política. Lo hemos visto con el Bolsonaro y lo hemos visto con el presidente Trump, que se ha opuesto de una manera ilógica, no sabemos cómo, al uso de tapabocas. Y ahora está volviendo a eso. Siendo el tapabocas, es decir, eso es irracional, siendo el tapabocas una cosa que es admitido públicamente como algo sano. La gente cuando tose le dice, no me tosas encima, tápate la boca. O sea que haber implementado el tapabocas con el ejemplo desde la altura del poder hubiera sido muy fácil y no hubiera enfrentado la resistencia que tiene ahorita Estados Unidos. Pero si el presidente de Estados Unidos se presenta en el hospital de veteranos, donde están enfermos, una persona a quien le debe de tener respeto, y se presenta a visitar los enfermos que tienen tapabocas, sin tapabocas, realmente el mensaje es horroroso, ¿no? Entonces, posiblemente es esa tendencia a creerse superiores, pero esta pandemia va a enseñar algo de eso. Es decir, que hay que hacerle caso, que no siempre tiene la razón, a las personas en cada campo y no creer lo que creyó Bolsonaro o lo que creyó el presidente Trump, que eso era así de sencillo y que el doctor Fauci no tenía razón. De manera que yo creo que la razón a veces es la prepotencia junto con la ignorancia. Sí, bueno, resulta muy complicado en general y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos que estar alerta. El problema es que la ciencia es dinámica, la ciencia evoluciona y parte del problema ha sido quizás las críticas que se ha tenido en general hacia instituciones que pueden eventualmente ser lentas en su operar. Entonces, muchas de las críticas han caído en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, Santiago? Abre el micrófono, ahí no se te está escuchando. Ajá. Que ha habido muchas críticas de la Organización Mundial de la Salud y tú colocaste precisamente, creamos la Organización Mundial de la Salud y yo pienso que sí, porque son instituciones de múltiples personas, pero evidentemente uno da la cara y a veces lo que da la cara se puede equivocar. Entonces, cuéntanos qué opinas. Bueno, con la OMS pasa un problema político. Pero la OMS es una estructura compleja con muchos, no solo su presidente. Y entonces eso es lo que, o sea, la gente se refiere a las organizaciones. Acuérdate que la OMS es el rector, el ente rector de la salud mundial. La OMS no es el presidente o no es ciertos voceros. Yo creo que es una estructura mucho más compleja y, por ejemplo, quitarle apoyo a la OMS, como han hecho algunas potencias, es un error, porque eso va a disminuir el aporte al control de enfermedades no COVID en Latinoamérica, etcétera. Entonces yo pienso que cuando uno critica fácilmente a algún vocero de la OMS, debe pensar que esto es una estructura muy compleja que realmente hace falta en el mundo. Buenísimo. Yo sí quisiera preguntarle a María Antonieta, ha habido cierta discusión en ese aspecto, entonces, ¿cuándo saber en general que realmente podemos confiar entonces que un medicamento? Dinos brevemente, porque la gente tiene mucha expectativa, entonces está en la expectativa de cuándo vamos a saberlo. Entonces, ¿cuándo es que podemos tener confianza de que el tratamiento realmente va a funcionar? Apenas por un artículo de prensa, por lo que le diga a alguien o porque el aspecto anecdótico. Entonces, quisiera que hablara sobre todo la dualidad entre lo anecdótico, yo lo he usado en 100 personas y me ha ido bien, versus lo científico. Entonces, ¿cómo combatir lo anecdótico, lo científico y la expectativa de que la gente quiere algo ya y cuándo saber que realmente tendremos ese medicamento disponible ya? Bueno, lo importante es seguir el método científico, ¿verdad? Donde ahí, cuando hablamos del método científico, son una serie de procesos ordenados que se aplica para obtener un conocimiento y se basa en la observación, ¿verdad? Y no solamente en la experimentación. ¿Qué tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro, primero, el mecanismo de acción del fármaco.
cómo actúa ese fármaco y tener en cuenta que una cosa es acción farmacológica y otra cosa es mecanismo de acción. Porque yo tengo un mecanismo de acción, por ejemplo, se me ocurre ahorita la nitazoxanida, ¿verdad? Que es un antiparasitario, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a buscar separatas y lee, nos dice que, bueno, que la nitazoxanida tiene cierto efecto sobre el COVID porque actúa sobre una proteína N que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque en esa proteína N depende mucho lo que es la polimerasa necesaria para la replicación viral. Y te dice que in vivo actúa sobre esta proteína N, la nitazoxanida, in vitro, y muchas veces yo tengo que demostrar científicamente que ese producto aplicado a un paciente, ¿verdad? Me va a tener una eficacia. Yo tengo que hablar eficacia y seguridad de ese producto. Y bueno, primero tengo que seguir el método científico, un método ordenado, con criterios de inclusión, de exclusión, estar segura del mecanismo de acción del fármaco, porque yo no estoy segura. Si a mí me dicen, mira, la manzanilla con el ruibarbo me cura el virus, ok, pero ese momento, ¿cómo actúa eso in vitro con el virus? ¿Cómo es ese mecanismo in vitro? Después que yo tengo un mecanismo in vitro, donde yo vea que hay cierta inhibición del virus, actúa sobre X estructura, un blanco terapéutico específico, sobre un receptor, sobre dónde actúa el fármaco, ¿ok? Que yo esté clara. Posteriormente, yo pasaría, en este caso, si es un fármaco categoría a lo que es la parte de estudios preclínicos en animales, tendría que conocer, además del mecanismo de acción, la farmacocinética de ese producto, para luego extrapolar la dosis que se le dio al animal al humano, ¿ok? Y posteriormente de eso yo paso a fase 1. Y esos son estudios que yo tengo que documentar, ¿verdad? Con este fármaco, y veo en mi parecer, en lo que yo he leído, no solamente errores en los criterios de inclusión y exclusión de mecanismo de acción del fármaco, no tener claro qué pacientes voy a incluir o voy a excluir del estudio clínico y qué parámetros yo voy a evaluar. Si yo voy a hacer un estudio clínico, a mí se me ocurre ahorita un estudio Tocovid, no sé si lo han escuchado en España, se está realizando en otros sitios de Europa, donde asocian la hidroxicloroquina con, digamos, otro fármaco, y hay otros estudios también de nitazoxanida con hidroxicloroquina, ¿ok? Pero estos son estudios que van a pasar primero por un comité de ética, la aprobación de las agencias regulatorias, y que me tienen que tener las características del paciente. Si yo voy a meter un paciente fase 3 en un estudio de esto, que está ya para terapia intensiva, que tiene una respuesta inflamatoria, o sea, no voy a poner un paciente de estos o sea, tengo que tener en qué fase de la enfermedad lo voy a aplicar, incluyendo lo que estábamos hablando, criterios de inclusión y exclusión, y qué voy a evaluar, cómo yo evalúo la eficacia, parámetros. Lo voy a evaluar por PCR antes y después para ver si hubo aclaramiento viral. Voy a hacer tomografía antes, después, o rayos X de tórax antes o después para ver yo la mejoría. Tengo que medir qué parámetros yo voy a utilizar para yo medir esa eficacia, ¿verdad? Del producto. Obviamente, eso no puede salir en una prensa. Esos resultados tienen que ser presentados a una agencia regulatoria, que es como hacemos nosotros en la experiencia que tenemos, sobre todo en los estudios fase 1. Cuando nosotros vamos a un estudio fase 1, tenemos claro primero el producto. Muchas veces mi experticia es con un equipo que diseña drogas de liberación prolongada. Comprobamos in vitro que tiene esa liberación prolongada, y posteriormente se hacen estudios pequeños para ver si esa liberación se dio en el paciente. Son estudios pilotos muy pequeñitos, y posteriormente se pasa al estudio como tal, teniendo en cuenta los parámetros que tenemos que medir. En este caso, si es un estudio de farmacocinética, Cmax, Tmax, en el área bajo la curva, documentado estadísticamente, y presentarlo a una agencia, los resultados a una agencia regulatoria, quien es el que me da la aprobación de ese producto.
Entonces, yo no puedo decir el producto es eficaz o hizo esto, hizo lo otro, parece. Si yo no digo, bueno, es eficaz, ¿qué hizo? ¿Verdad? Que mejoró los rayos X, disminuyó la carga del virus, cómo fue la mejoría, en cuántos días mejoró el paciente. O sea, yo tengo que tener esto y no lo puedo decir en prensa, en una radio, sino de una manera seria presentar estos resultados a un ente regulatorio o la Organización Mundial de la Salud de una manera seria y responsable, que son quienes se tienen que encargar en hacer el reporte a nivel de sus páginas web. Mire, tal producto, por ejemplo, el Remdesivir, producto Remdesivir es uno de los productos que ha mostrado tener cierta acción y que se usó inicialmente en el ébola y que inhibe la RNA polimerasa del virus. Y bueno, por ese mismo motivo se quiso implementar en COVID-19. Sin embargo, tiene que ser utilizado asociado con otros fármacos. ¿Y qué pasa con este Remdesivir? Bueno, que está siendo muy bien regulado, controlado. Las agencias regulatorias están al tanto, pero yo no puedo emitir un resultado que me dio personalmente a mí a la prensa. Y otra cosa, yo tengo que seguir un método científico, tengo que hacer un estudio comparativo también y conocer muy bien no solamente la eficacia y seguridad, cómo es la farmacocinética de este producto, los eventos adversos reportarlos también. O sea, no sé si responder la pregunta, porque es muy complejo, sí, ¿no? sí. Llevar un producto que no es conocido o que es conocido con una forma farmacéutica diferente, experimental, al humano. Entonces tengo que seguir toda una serie de pasos y no puedo ya yo ponerme en la radio, en la televisión. De hecho, yo tengo un estudio que todavía no he reportado en VIH-Sida, donde nosotros descubrimos que los antirretrovirales, mucosa intestinal, en los pacientes con VIH, digamos, no tienen cierta acción. Pero me falta la otra parte. Y eso yo tendría, además que ya tengo una parte documentada, tengo que hacer la fase 2 de a nivel médico, yo demuestre esto, hacer una publicación, ¿verdad? Claro. Pero yo no puedo decir en prensa la cura, conseguir la cura y descubrir por qué los antirretrovirales no hacen nada en mucosa intestinal. Yo tengo que estar... No, eso fíjate que es muy importante. Ahí te estamos perdiendo el audio. Es muy importante y quizás para que las personas entiendan, los que no son médicos y que están conectados con nosotros, simplemente los medicamentos alopáticos, los que nosotros usamos, tienen distintas fases para salir al mercado donde se ve que funcionan, que son eficaces y que son seguros, que no hacen daño. Entonces, es importante entender eso. Y la otra importancia también de que definitivamente la ciencia se maneja a través de los mecanismos científicos, la revista científica. El problema es que hoy en día se está aprovechando los mecanismos de prensa incluso para ganar la batalla, por ejemplo, en la producción de la vacuna. Entonces, esta semana han salido 3 artículos, uno de CanSino, uno de Moderna y otro de AstraZeneca, y pareciera que estuvieran compitiendo también a nivel del aspecto científico, y ya uno ve cómo eso también afecta el punto de vista de la bolsa y van subiendo eso. Entonces, hay que ser cuidadoso. ¿En qué sentido? La interpretación, ojo, nosotros no somos abogados y nosotros no podemos interpretar una ley si no tenemos la experticia. Entonces, lo ideal es, bajo la matiz eventualmente de los médicos, los científicos, los que tienen experiencia en eso, son los que pueden explicar mejor los artículos científicos. Entonces, yo tengo 2 preguntas aquí para Enrique Blanco. Tenemos también audiencia de lujo, Francisco Valeri, pediatra infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. También está Napoleón Guevara por ahí, que también es presidente de la sociedad. Pero Francisco recuerda lo que es el Dunning-Kruger, el cual tú has insistido de ese efecto de Dunning-Kruger, Enrique Blanco. Los has publicado, el Dunning-Kruger, ¿no? Que es el efecto de la persona que robó un banco, y 2 científicos, 2 psicólogos identificaron de que la persona simplemente robó el banco llenándose la cara de jugo de limón, porque alguien le dijo, mira, el jugo de limón es bueno para simplemente distorsionar la cara de las imágenes. Entonces, dicen que mientras más desconocimiento tienen las personas, evidentemente más chances tienen eventualmente de creerse que se la sabe todo. Por ejemplo, una persona
que piensa que canta buenísimo y no sabe nada de música, piensa que canta buenísimo, pero definitivamente ese tono es horroroso. Entonces dice que mientras más inexperto una persona, muchas veces tiene como la idea de que tiene la verdad en sus manos. Pero realmente la pregunta es, porque alguien refiere, oye, decir que no hay tratamiento, es verdad, qué desesperanzador ese comentario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces los médicos? Decir, mira, bueno, el tratamiento no hay, pero va a venir. O cuando una persona tiene una enfermedad grave y decirle, no, bueno, pero tranquila, todo va a ir bien. A eso nos pasa mucho en la medicina. Entonces, definitivamente hay que decir la verdad, pero también hay que decir las cosas que hay que hacer, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Quién va a hablar? ¿Yo? Sí, tú, Enrique. Exacto. Bueno, ese es un problema difícil. Esta semana José Saramago dijo una frase durísima, que dijo, o educamos a los ignorantes o esto se acaba. Entonces ahí entra muchísimo, es sumamente, porque es una cuestión cuesta arriba, no puedes pedirle a veces a alguna persona lo que no puede dar. De tal manera que lo que decimos en todas partes, que la parte educativa, sanitaria, etcétera, es sumamente importante. Segundo, hay que controlar en la parte médica a las personas, a educar a los que reciben y tratar de que quienes diseminan lo negativo, pues no tengan esa capacidad. En Suecia, por ejemplo, y en los países nórdicos, se está educando ya a los niños desde preescolar y primaria a cómo reconocer la noticia falsa. Entonces, esa parte es importante para nosotros, porque mientras exista una gran ignorancia, es difícil combatir esto. La parte científica no ha puesto lo suyo en educar a la sociedad de que la vacuna es buena, de que por qué es esto, de por qué es lo otro. Es decir, hemos fallado un poco en esa educación sanitaria a nivel escolar, a nivel bachillerato, de cómo son los estudios científicos, por qué hay que creer en la ciencia. Y esa es una de las razones por la cual ha surgido todo este movimiento anticientífico. Ya abro de nuevo, excelente. Y bueno, ya en aras del tiempo, Santiago, para que responda la última pregunta, después cada uno de ustedes va a hablar y Héctor Arrechedera va a dar cierre a todo el evento. Pero yo sí quisiera decir, antes que hables tú, Santiago, y das tus palabras finales, después seguimos con María Antonieta y que cierre Enrique Blanco y después Héctor. Y yo sí que quería decir que definitivamente hay que entender que las personas tienen emociones, no somos máquinas. Y las emociones son los que definitivamente movilizan. Y hay otro elemento que es la afinidad. Las ideas que encajan en mí son más fáciles que encajen fácilmente en mí. Entonces, eso se aprovechan los que modifican la información. Vimos un evento que fue el Cambridge Analytica, cómo utilizó Facebook simplemente desde el punto de vista político para que Brexit dijera no en Inglaterra o para que Donald Trump de algún modo ganara. Entonces simplemente buscó a las personas, las identificó de una manera tan importante, hizo una segmentación tan relevante que identificó que las personas tenían afinidad en deporte, en distintos elementos y les iba por esa línea de información. Entonces hoy en día pensar que nosotros somos fuertes en el área científica, no, porque nosotros estamos solos, somos individuos que estamos diciendo, es mentira. Pero del otro lado, los que están promoviendo dióxido de cloro, eso es un negocio. Esa gente se está enriqueciendo, formaron una iglesia. Y hay que decirlo con todas las caras, no crean en eso, eso es falso, es mentira. Y cualquiera se puede ofender, ay, pero ¿por qué dice que es mentira? No, es mentira, es falso. El tipo dice que viene de Andrómeda, por favor. Entonces van a creer en eso, van a poner su salud, su integridad, lo más valioso que ustedes, su vida en personas que no tienen ni idea. Entonces, mira, aquí en Venezuela estamos demostrando, y en SOS Telemedicina, vean los videos que están más atrás. Vean los videos, por ejemplo, Flor Pujol, que es uno de los videos más vistos. Tenemos una excelente viróloga que explica cómo la estructura del coronavirus, y hay un montón de videos que tenemos ahí.
tenemos por ejemplo, José Félix García explicando el COVID, tenemos Livia Aurenti, Margaricela López, tenemos distintas personas ahí mismo en SOS Telemedicina los videos. Entonces, difundan esta información que es verdadera, que es de verdad, y no porque lo decimos nosotros, simplemente porque hay una evidencia detrás. Entonces, Santiago, la última pregunta: ¿cómo reconocemos que algo es verdad o mentira desde el punto de vista científico? Y tus palabras de cierre, seguida de María Antonieta y Enrique Blanco y después Héctor. Y bueno, yo voy a combinar la respuesta con el cierre, porque yo creo bueno, yo estoy de acuerdo con el que habló que el médico siempre tiene que apoyar a los pacientes en un sentido optimista, ¿no? Y eso estoy de acuerdo, pero una de las cosas que yo creo que los médicos debemos hacer en esta pandemia es quitarnos el traje de la soberbia y ponernos el traje de la humildad. Y eso no significa, eso está en nuestra formación en Latinoamérica, de que los maestros nunca dicen, los profesores nunca decían no sé si a ustedes les parece. Siempre trataban de dar una respuesta. Cuando tú viajas a otros países, tú te das cuenta que las figuras académicas más altas simplemente a una respuesta te dicen, mira, no sé, porque solo 2 trabajos, este trabajo no es lo suficientemente grande, etc. Yo creo que nosotros debemos aprender un poco de humildad también, y sabemos que hay veces que podemos curar, hay veces que podemos paliar, pero hay veces que solo tenemos que consolar al paciente. Eso es importante saber. No significa no darle esperanza al paciente, sino significa darle una esperanza ajustada a la realidad, que es el gran mensaje que yo daría al final. María Antonieta, tus palabras finales. Sí, gracias. Bueno, tampoco tenemos que ser tan crear desesperanza en nuestros pacientes, y que quede claro que se están llevando a cabo tratamientos experimentales de manera experimental, buscando cuál sería el más óptimo, y que bueno, tendríamos que tener paciencia, esperar los resultados de estos estudios. Y bueno, lo más importante que yo quiero transmitir es que tenemos que ser conscientes como ciudadanos, que una de las maneras de romper la cadena de transmisión como ciudadanos, ¿verdad? Es el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Mientras no haya un tratamiento definido, eso es lo que nos queda. Y crear conciencia ciudadana. Gracias. Excelente. ¿Y Enrique? Sí, yo pienso, bueno, todas esas cosas, porque no es una cosa sencilla, pero la gente debe entender que la medicina es difícil, pero ahí es donde hay intrusismo. Al ingeniero no le dicen cómo hacer una columna en el puente del lago de Maracaibo, y nadie se mete ni otra cosa. En cambio, nosotros vemos como en WhatsApp te ponen, doctor Luisito tiene vómitos, ¿qué le doy? Sin saber qué es lo que le pasa al médico de las N enfermedades, de meningitis, hasta de miles de cosas que pueden dar vómito. Entonces, el concepto de causa-efecto en las personas, de que es un recetario de cocina, si le pones esto, debe entender. Y con todas estas conversaciones, con lo que dijo María Antonieta, ve que no es tan fácil. Tienen que ir aprendiendo de que es complejo, que no se pueden aventurar en eso, porque si ellos son astrofísicos no se pueden meter a discutir de trasplante y lo otro. Entonces, entender que la medicina es un campo difícil, que eso no es como era de brujería u otra cosa. Entonces, preguntar al médico, respetar, cumplir, porque si no, nuestras palabras se pierden en el aire. Muchísimas gracias. Excelente. Y mientras Héctor conecta el micrófono en la pantalla, bueno, quizás para redondear las ideas, definitivamente se ha aprendido en estos 7 meses mucho. Se ha aprendido cómo salvar más vidas con distintos métodos, y no vamos a individualizarlo. Y se supone que en los meses que vienen vamos a seguir aprendiendo. Pero hay que saber dónde estamos parados. Y es importante entender que hay que evitar enfermarse, porque es una lotería. Desde el punto de vista colectivo, uno sabe, ok, el 80% tiene una evolución leve, 5% una evolución severa, sí, pero desde el punto de vista individual no sabemos quién puede tener esa evolución individual buena o individualmente mala. Entonces debemos cuidarnos y protegernos. Y hoy hay suficiente evidencia que dicen que las medidas de
distanciamiento, de cuarentena, uso de tapabocas universal, salvan vidas, evitan infecciones. Nueva Zelanda, sin tratamiento, sin vacunas, ha eliminado COVID-19 de su isla, de su territorio. Entonces, y aquí en América, Costa Rica, Paraguay, tienen muy poquitos casos a diferencia del resto de otros países. Entonces, hacer las cosas bien es importante. Hay que entender que esto es una carrera larga, esto es un maratón y no hay curas milagrosas. Y ese quizás es el mensaje que yo quisiera decir, porque la gente está ávida de milagros en general y lamentablemente los milagros se construyen poco a poco. Hablamos el otro día en el cumpleaños de la Sociedad Venezolana de Infectología del doctor José Gregorio Hernández, y José Gregorio Hernández no llegó ahí de la nada. Fueron años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de estudios, y simplemente no fue de la noche a la mañana que él logró lo que logró desde el punto de vista científico, y lo que se ha logrado desde el punto de vista, llamemos religioso, tampoco ha sido una cuestión de un día para otro. Entonces, mi llamado a la gente es que se cuiden y no estemos pendientes de que ahorita, como se apareció la dexametasona, ya no nos vamos a morir de esto. No, eviten enfermarse, eso es lo más importante. Héctor, todo tuyo. Gracias, Héctor, a ti, a tu equipo. Realmente esas telemedicina son increíbles. Esto no sería posible sin ustedes. Sí, bueno, buenos días, un millón de gracias, más bien a la Sociedad Venezolana de Infectología, a ti, Manuel, por la excelente coordinación de esta teleclínica, y a la doctora Anunciata, al doctor Blanco, al doctor Bachi por el aporte en esta consulta. Obviamente, este tema de la angustia que nos produce el no saber cómo va a evolucionar, qué podemos hacer, con qué nos podemos mejorar, en el caso de la población es inmensa, y así estamos recurriendo y muchas veces divulgando información que obviamente no tiene ningún basamento científico, que como ustedes bien decían, van desde el limón hasta el uso de cualquier otra opción que estamos tratando de conseguir para sentirnos mejor y tener alguna confianza. Obviamente, ese mensaje que ustedes transmiten y desde el conocimiento médico basado en evidencias y basado en la veracidad del método científico que pueda ser, es lo que nosotros tenemos, como ustedes bien decían, enseñar y aprender a hacer, porque muchas veces nos da la compulsión de querer reenviar información de la cual no tenemos ninguna certeza de su veracidad. Quiero darles nuevamente las gracias desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, y decirle que, bueno, seguimos trabajando por divulgar conocimiento médico basado en evidencias. Esta misma teleclínica, esta misma videoconferencia que se hace en el marco del proyecto ECO va a ser colocada muy probablemente la próxima semana, los primeros días de la próxima semana, para que pueda ser vista por aquellas personas que por una razón u otra no han podido conectarse. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento, el conocimiento de la medicina venezolana y de los excelentes profesionales formados en nuestras universidades nacionales. No quiero desaprovechar la oportunidad para invitarlos para este próximo viernes 7 de agosto. Vamos a tener otra teleclínica, en este caso coordinada por el doctor Jesús Velázquez, quien nos va a presentar junto con un panel de expertos en el área de pediatría el estado actual del COVID-19 en los niños. Creo que se va a discutir un caso clínico y va a haber, digamos, el aporte de distintos especialistas para trabajar este tema al cual nos están invitando este viernes 7 de agosto en el horario y en el canal que ustedes siempre le estamos haciendo. Muchísimas gracias por ayudarnos a divulgar estas videoclínicas, así como la iniciativa que también estamos haciendo desde la Universidad Central de Venezuela de Llamada SOS. En Llamada SOS tenemos un grupo de 30 médicos cuales están haciendo guardia para dar orientación médica a cualquier persona que lo necesite. El teléfono es 0212-313-5660 y en ese call center,
que hemos logrado hacer gracias al apoyo de Digitel, de Daico, muchas empresas, de los ingenieros que están dando desde la Universidad Central, para dar una respuesta o un apoyo más al sistema de salud venezolano que tanto lo necesita. Muchísimas gracias al profesor Luis Fernández, al ingeniero Jesús González, a Valentina Gamboa, a todo el equipo, a María Dolores Fariña, a todo el equipo de divulgación que ha estado, digamos, replicando la invitación para estas teleconferencias, a las redes sociales de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, a todos aquellos que desde la universidad están apoyando esta iniciativa. Muchísimas gracias y buenos días.